Hola a todos, mi nombre es Edgardo y continuamos con el proyecto Last Movie. En el video anterior habíamos cargado y maquetado nuestra página Infopelícula. Hoy vamos a trabajar sobre cargar nuestra película para poder visualizarla. Antes que nada vamos a ir a nuestra base de datos, vamos a la tabla películas. Dentro de la estructura nos vamos a la parte de abajo a agregar una columna más. Después de ruta, esta columna la vamos a llamar fuente, va a ser de tipo texto. Le vamos a permitir que sea nulo y le damos guardar. En esta columna fuente vamos a colocar el nombre de nuestros videos para ser cargados desde la página. Entonces, en nuestro servidor, donde está el HTML, tenemos una carpeta video donde hay varias películas. Lo que voy a hacer es copiar el nombre de la película con su extensión y en mi base de datos lo voy a agregar en la columna fuente. Voy a tomar otra película, me copio el nombre y su extensión, me voy a mi base de datos, busco la película y le pego el nombre. Bien, lo mismo deberíamos hacer con todas nuestras películas. Ahora vamos a Lazarus. Vamos a maquetar nuestra vista de películas. Entonces, tenemos nuestro botón, nuestra info y debajo de nuestra info vamos a crear nuestra estructura modal. Entonces, vamos a tener nuestra ventana modal. Dentro de nuestra ventana modal vamos a tener un botón y vamos a tener nuestro video. Me gusta agregar estos comentarios para saber qué estoy haciendo, en qué parte. Esto es más fácil para encontrar el código cuando trabajo. Comencemos con nuestra ventana modal. Nuestra ventana modal va a ser un div. Obviamente lo tengo que cerrar. Bien, en mi ventana modal voy a poner un div y lo voy a seccionar en varias partes. Voy a quitar el cierre y en mi parte de abajo voy a agregar, ¿sí?, mi cierre. Lo primero que voy a hacer va a ser agregarle unos estilos. Estos estilos los voy a agregar en forma manual en CSS porque después se van a modificar dinámicamente. Vamos a poner, por ejemplo, style, background, un color RGBA, esto es rojo negro, bien, todo negro y una opacidad de 5%. Le damos ejecutar, actualizamos la página y no tenemos nada. Bien. Ahora le vamos a dar en la parte de abajo, fíjense que abro acá el div y lo cierro acá, esto lo secciono para que ustedes puedan ver bien, y acá voy a agregar mi class, donde le voy a decir lo siguiente. Por un lado que sea fixed, esto es decir que me permita ubicarlo donde yo quiera, que arriba esté en 0, a la izquierda esté en 0, que tenga un alto completo y un ancho completo, que tenga un z-index de 50, esto es para que esté por encima de todo, que tenga un texto, overflow en X de auto, esto es para que, en Y esté en automático y que los elementos adentro estén en flex. Aquí ya tendríamos que tener nuestro fondo negro.
Bien. Vamos a ver el depurador, el main. Tenemos los elementos y aquí tenemos div style, el class y hasta ahí estamos bien. Bien, fíjense acá me falta cerrar el background. Vamos acá y lo cerramos. Por eso no se estaba viendo. Bien, ya tengo mi fondo opaco. Vamos a agregar un pequeño efecto que me permite Tailwind, que es el backdrop. Esto es darle un pequeño difuminado a mi texto. Nosotros actualizamos y fíjense aquí sobre la foto se va a ver medio borroso. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer va a ser agregar nuestro botón. Para eso vamos a poner un button. ¿Sí? Y le vamos a poner un... Primero lo vamos a cerrar. Perfecto. Vamos a poner un class. Y le vamos a decir que sea absoluto. Esto es para ubicarlo en un lugar específico. Que a la derecha esté en 6. Que arriba esté en 3. Esto es para la esquina superior derecha. Bien, le vamos a poner un texto en gris de... y le vamos a poner 400. Le vamos a poner un font en negrita y que en el hover sea un texto en gris de 200. Aquí adentro lo que vamos a hacer va a ser meter un botón. Lo que vamos a hacer va a ser agregar una X por el momento. Actualizamos. Y aquí tenemos nuestro X para cerrar. Vamos a darle un poco más de tamaño a la letra. Va a ser un text 3XL para que sea bien grande. Muy bien, ya tengo mi botón de cerrar. Ahora lo que tengo que agregar es mi video. Para el video vamos a tener un div. Obviamente mi div lo tengo que cerrar. Y dentro del div voy a tener una etiqueta video. Bien, este div va a tener un class container, un mx-auto para centrar mi objeto. El ancho, perdón, va a ser completo, el alto va a ser completo y todo lo que sobresalga va a estar escondido. Para cargar mi video, ¿sí? Lo que voy a hacer va a ser separar esta etiqueta video en dos líneas. Voy a traer en la propiedad src mi URL, que es el localhost. Voy a estar en la carpeta video y dentro de la carpeta video voy a tener que un video data, un find path, nuestra columna fuente que va a ser de tipo string y cierro mi src, pero es una propiedad que todavía no tengo. Me voy a mi controlador y aquí nosotros no tenemos el apartado o la propiedad fuente. Me voy a copiar una línea y voy a crear
mi llamada a la columna fuente y el nombre de la propiedad va a ser fuente. Esto es dentro de mi controlador películas. Entonces me voy a construir. Si está todo bien, tengo que ver mi video. Y ya tengo mi video. Bien, vamos a agregarle algunas clases. Le vamos a decir que MX auto para centrarlo. El alto va a ser completo. El ancho va a ser en automático. Esto es para hacerlo responsivo. Y le vamos a dar un padding de 8. Y ya tenemos nuestro video centrado. Ahora le vamos a dar con Alpine.js nuestra animación. Lo primero que vamos a hacer va a ser tomar nuestra ventana modal. En el apartado Style lo vamos a esconder. Entonces le vamos a poner un display none. Punto y coma. Y ahora simplemente nuestro video se esconde. Bien, comencemos. Tailwind Alpine.js necesita trabajar en un contenedor principal y todo lo que ejecuto debe estar dentro de ese contenedor. Por eso yo dejé, cuando hicimos la maquetación, un div por fuera de todo que es el contenedor de Alpine.js. Aquí adentro nosotros vamos a definir objetos. Vamos con Xdata a definir objetos. Estos objetos son una lista y deben estar entre llaves. Entonces vamos a poner una que se va a llamar isOpen. Si está abierto va a ser falso porque va a ser de tipo booleano. Y vamos a tener un isPlay que va a ser de tipo falso, que esto es para darle play y pausa a nuestro video de forma automática. Ahora lo que va a seguir es irnos a nuestro botón. Aquí tengo el botón. Voy a quitar la apertura y la voy a poner en otra línea. Bien, y dentro de esta línea vamos a agregar el botón de play. Perfecto. La forma de llamar a los comandos de Alpine.js son sencillas. @click es para el evento onClick, o sea, cuando yo hago clic con el mouse, y le voy a poner un prevent. Este prevent va a hacer ¿qué cosa? Que evitar algunas llamadas accidentales. Entonces, cuando vos hagas clic directamente en el botón, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar el isOpen y lo vas a poner en true. Entonces me vas a abrir la ventana modal. Y ahora lo que le tengo que decir es quién es mi ventana modal. Para eso me voy a mi ventana modal y en este div, que lo tengo en 3 líneas, le voy a agregar acá el xShow. Esto es para decirle este objeto está escondido y lo tengo que mostrar. Le vamos a poner isOpen. Entonces va a ser mi elemento isOpen. Y le vamos a poner en mi botón, ¿sí? Que le voy a quitar el cierre acá y lo voy a poner en una segunda línea para que ustedes vean mejor. Le voy a decir que cuando presione mi botón, o sea en el Tailwind onClick, isOpen va a ser igual a falso. Muy bien, de esta forma le digo, este es mi contenedor principal, todo el Tailwind que ejecuto tiene que estar aquí adentro. Voy a tener un objeto que se llama isOpen y un objeto que se llama isPlay. Ya veremos el isPlay. Me voy a mi botón de play y le digo que cuando yo le haga clic al botón, el isOpen, el elemento isOpen, lo ponga en verdadero. El elemento isOpen es el de tipo mostrar y esconder. Entonces en el showShow aquí tengo el isOpen y en la X cuando lo presione que me lo cierre. Vamos a construir.
Actualizo obviamente, hago un clic y nada. Vamos a la consola. Bien, ¿qué me está faltando? Tengo is open play pulse. Expresión is open. Bien, está mal el apartado acá arriba. Tengo is open, dos puntos, false. Vamos a asegurarnos de que el botón de play acá, xshow is open, este es en el modal, y en el botón de play tengo is open. Bien, hacemos ejecutar. Y nada. Bien, lo que me está diciendo es que tengo un evento isPlay que no lo estoy utilizando. Si yo lo elimino momentáneamente, construyo, actualizo y ya se muestra mi modal y se esconde mi modal. Ahora le vamos a dar un play automático. Volvemos a agregar el isPlay. Es igual a falso. Ahora tengo que definir mi elemento isPlay. Me voy al botón de play y le voy a decir que obviamente mi isPlay va a ser igual a true también, es decir, lo voy a volver a ejecutar y ahora me voy a mi ventana modal y en el botón clic, cuando le doy clic, que mi isPlay se cierre. Bien, ahora vamos a definir aquí abajo en mi video los distintos elementos. Bien, lo primero que voy a hacer es hacer una referencia. Como referencia se va a llamar video y en el evento onClick vamos a poner que isPlay sea igual a lo contrario a isPlay. Muy bien. Ahora vamos a trabajar directamente sobre ese play pausa automático. Para eso en la parte de arriba vamos a crear ese play, una variable que la vamos a llenar manualmente acá arriba. Bien, este sPlay va a tener una estructura un poco larga y va a ser así. Xinit para decirle que vamos a ejecutar algo. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer con este Xinit es decirle, haceme un softwatch, esto es decir, hace una escucha de ciertos elementos. Esa escucha que va a ser el elemento isPlay, va a tener un valor, un value. Ese value se va a ver modificado por la siguiente condición. Abrimos llave, cierro llave. Bien, le vamos a poner si ese value que recibo, abro llave y cierro llave nuevamente, de el elemento refs.video.play. Es decir, si es verdadero va a ser un play. Si no, le vamos a decir que ese referencia.video pausa. Aquí nosotros necesitamos comillas simples, pero la usamos por Lazarus para definir un texto. Así que lo que tenemos que hacer es agregar el código numérico. El código numérico de la comilla
en Lazarus es el numeral 39. Numeral 39. Es decir, todo esto para que me agregue una comilla ahí y una comilla acá. Y ahora este splay lo tengo que meter ¿dónde? En mi Xdata, donde está mi contenedor Tailwind. Voy a quitar el cierre aquí abajo, mucho ojo con eso, y lo voy a agregar abajo, y abajo simplemente le voy a poner splay. Y ahora lo que me queda es simplemente cerrar mi modal. Entonces va a quedar el div xdata, mis dos elementos y toda la cadena de comandos del xinit del splay. El ref s que tengo acá es el div, perdón, el video xref, que se llama video. Esto va a hacer que cuando yo muestre mi video comience la reproducción y cuando lo esconda se detenga. Bien, actualizamos. Hacemos un clic en reproducir y no está pasando nada. ¿Qué me está diciendo? Que tengo mal escrito un true. Vamos para arriba. Aquí busquemos falso, falso, falso. Acá tenemos falso. En el botón play habíamos puesto. Acá tenemos true y acá está el mal escrito. Construimos. Actualizamos nuevamente. Parece estar todo bien. Y nos sigue fallando. ¿Quién tenemos acá mal? Bien. Tenemos acá xini, watch, play, value, if, res video, is open, expresión is open. A ver, veamos qué pasó. Tenemos el watch, el video play, video pausa. Acá tenemos is open es igual a falso, is play es falso. Vamos al botón. Tenemos is open, is play, true, true. Acá tenemos el is open y tenemos el is play. Y acá tenemos href. Tenemos is open false, coma. Bien, tenemos xref video. En el on click el isPlay es igual a isPlay. Bien, construimos nuevamente. Actualizamos. Y nada, me está dando un error en el isPlay is not defined. Tenemos isPlay acá. isPlay va como true. isPlay va como data. Bien, eso está bien. Cierro el comillas. Y me da que... Perdón, este aquí es un 2 puntos. Fíjense cómo un pequeño símbolo distinto hace que nada funcione. Muy bien. Actualizamos todo, volvemos a probar. Si yo le hago clic, se detiene. Si le hago clic, continúa. Si yo lo cierro, se detiene. Si yo lo abro, se continúa. Habíamos agregado también otra película que era la de Godzilla. Vamos a cerrar. Cargamos nuestra película. Y automáticamente se reproduce. Una cosa más que podemos hacer es agregarle los controles. Nos vamos a la etiqueta video. ¿Sí? Delante del src le vamos a poner para que muestre los controles. Muy bien, ya tenemos la carga de nuestros videos, la reproducción y la pausa automática con un simple clic.
Cerramos y el video se detiene. Entonces, bien. Recuerden agregar la columna fuente y los nombres de cada una de sus películas, ¿sí? Para poder hacer la llamada. Bien. Tenemos el display. Perfecto. Entonces ya tenemos funcional nuestra carga de nuestro primer video de nuestra película. Eso ha sido todo por ahora. Espero que les guste y nos vemos la próxima. Hasta luego.